Bien, algunas cuestiones formales. Mi nombre es Valentina, junto con Julia somos Cultivando Presencia. Toda nuestra info la pueden encontrar en el Instagram, así que no nos vamos a presentar más que con nuestros nombres. Hoy vamos a aprovechar el tiempo para compartir verdaderamente este espacio de práctica. Eh, Tenemos una hora para compartir y esperamos sacar el mayor provecho de esa hora. Así que vamos a dejar un tiempo al final para preguntas. Idealmente, si les van ocurriendo dudas o quieren hacer algún comentario, pueden usar el chat y hacia el final del encuentro podemos ir leyendo las preguntas y respondiéndolas. Entonces, eh, quien necesite irse de manera puntual puede irse y quien se quiere quedar se puede quedar un ratito más, ¿sí? Y en esta hora nos disponemos a practicar y a escucharnos y a compartir. Así que bienvenidos a todos y damos comienzo. Y bueno, vamos a empezar. Como mindfulness es una práctica, vamos a empezar justamente practicando. La idea es que se lleven de esta clase algo pasado por el cuerpo, bien experiencial, aunque vamos también a dar alguna parte teórica como para alimentar a la mente un poco. Pero entonces los voy a invitar a realizar una pequeña práctica de llegada. Muchas veces estamos presentes en el lugar en donde estamos, el cuerpo está acá, pero la mente está en otro lado, todavía no llegó. Entonces, a veces es necesario hacer consciente un acto de traer la mente al cuerpo para poder conectar con lo que sea que esté sucediendo en este momento. Así que nos voy a invitar a cerrar los ojos por un instante, hacer una respiración profunda, inhalando por nariz y exhalando por la boca. Vamos a hacer esto 2 veces más. Inhala por nariz y exhala por la boca. Última vez. Y despacito abrí los ojos. Y te voy a invitar a que traigamos una cualidad de mindfulness que es la mente de principiante. Esta actitud de curiosidad, esta cualidad de apertura. Y vamos a explorar el espacio en donde cada uno se encuentre, como si fuera la primera vez que estás habitando ese espacio. Ya sea que siempre estés en el mismo lugar o que tal vez sea un espacio nuevo, siempre hay algo para descubrir, ¿no? Y vamos a utilizar a los sentidos, la vista, el tacto, el olfato, porque justamente desde los sentidos es que podemos percibir la experiencia directa sin que esté mediada por la mente. Así que vamos a comenzar llevando toda la atención al sentido de la vista. Y vamos a explorar el lugar en donde cada uno se encuentre, notando formas, notando colores, notando las luces, las sombras, notando los objetos que hay presentes en ese espacio. ¿Cómo es el espacio que te rodea? ¿Es amplio? ¿Es pequeño? Y si notas que tu mente se distrae y se aleja de este ejercicio,
te invito a que vuelvas a conectar con el sentido de la vista. ¿Qué más ves? ¿Qué podés percibir con tu mirada? Tal vez algún detalle, algún detalle que haya pasado desapercibido en algún otro momento y que ahora descubras. Nota también si aparecen juicios, si aparecen opiniones en relación a lo que ves e intenta dejarlas pasar. Bien, y ahora te invito a cerrar los ojos y llevar tu atención al sentido del tacto. Y empieza a explorar tal vez con tus manos lo que sea que tengas alrededor. Deténete tal vez en algún objeto en particular, en alguna superficie, y nuevamente observa con esta cualidad de curiosidad, percibiendo texturas, percibiendo la temperatura de esa superficie. ¿Cómo es ese objeto que estás explorando o esa superficie? ¿Cómo se siente? ¿Dura, blanda, lisa, rugosa? ¿Qué otras cualidades encontrás? Y tal vez si cambias de objeto o de superficie, ahora ¿cómo se siente? Tal vez puedes tocarte la ropa, la piel y explorar diferentes objetos, superficies, con mucho detenimiento, con mucha curiosidad, a ver cómo es. Bien. Y ahora llevando la atención al sentido del olfato. ¿Cómo huele el espacio en donde te encontrás? ¿Puedes percibir algún aroma, algún olor? Y si no percibís nada, ¿cómo es no percibir nada? Tal vez puedes llevarte ahora algún objeto a la nariz y notar ahí, percibir ahí si aparece algún aroma. Intentando no describir la experiencia desde la mente, sino simplemente conectar con esa experiencia.
Bien, y dejando de lado el sentido del olfato, te invito ahora a que lleves toda tu atención al oído. A los oídos persiguiendo sonidos, ruidos, tal vez el silencio. ¿Qué sonidos aparecen y llegan a tus oídos? Tal vez sonidos lejanos, tal vez sonidos cercanos, hasta el sonido de tu respiración. Tal vez algún sonido muy intenso o alguno muy sutil, casi imperceptible. Sonidos que aparecen y desaparecen, que van cambiando. Algunos más constantes. Deja que simplemente lleguen a tus oídos, no los busques. Y cuando creas que ya no puedes encontrar o escuchar ningún otro sonido nuevo, quédate un ratito más ahí y seguí prestando atención desde la escucha. Bien, puedes inhalar y ahora llevar la atención al sentido del gusto. ¿Qué sabores están presentes en tu boca en este momento? ¿Puedes percibir algún sabor? Tal vez el dejo de alguna comida que hayas ingerido, alguna bebida. ¿Cómo es el sabor en tu boca en este momento? Bien, y dejando ahora el sentido del gusto, te voy a invitar a volver a hacer 2 o 3 respiraciones conscientes, inhalando por nariz y exhalando por la boca, para que cuando te sientas listo, cuando te sientas lista, abrir los ojos, volver a conectar primero con el espacio antes de llevar la atención nuevamente a la compu o al celu. Bien. Esta es una práctica muy sencilla que podemos realizar todos los días, en cualquier momento, para conectar con el momento presente y para traer la mente al cuerpo cuando nos notemos muy distraídos, muy en el pasado o muy en el futuro. Si quieren, podemos comentar por chat el que quiera compartir algo de la práctica. em, y, y los vamos a ir leyendo.
5 o 6 comentarios, si alguno se anima. Valen dice que le bajaron 1000 revoluciones. Cami dice que entró a la reunión súper distraída y es increíble lo tranquila que me siento ahora. Mm. Sofi dice que lo mismo que Cami, tal cual. Algo empieza como a asentarse, ¿no? Steffi comparte, estuvo genial, lo había hecho con números, 5 con la vista, 4 con el tacto y así, pero me cuesta más con números. Esta versión me relajó muchísimo. Bien, buenísimo. Bueno, esta es una práctica simple y sencilla que podemos hacer solitos, cada uno en donde esté, el momento que sea, cuando se sientan muy idos o muy fuera del cuerpo, ¿no? Muy fuera del presente. Entonces ahora sí vamos a entrar un poquito en tema y vamos a traer algo de teoría, ¿no? Esto de qué es mindfulness. Esta clase es un poco para que se lleven un pantallazo general de lo que es la meditación mindfulness, que es un lunar dentro de todo el espectro de meditaciones que puedan encontrar, ¿no? Es un tipo de meditación. Voy a compartir pantalla. Bien. Entonces, ¿qué es mindfulness? Tomamos por lo general la definición de Jon Kabat-Zinn, ¿sí? Que es un biólogo molecular que es reconocido como el padre de mindfulness en Occidente. Sabemos que la meditación mindfulness es traída de Oriente, de las prácticas orientales, del budismo, de la India. Y básicamente mindfulness para Jon Kabat-Zinn es la conciencia que surge de prestar atención a propósito al momento presente con aceptación y sin juzgar. Esto que parece muy largo y muy complejo, en realidad es algo muy simple. Mindfulness es prestar atención al momento presente, ¿sí? Deliberadamente. Es decir, que yo elija prestar atención a algo que esté sucediendo en este momento. Y tiene una cualidad y una particularidad que la manera en la que se propone prestar atención es una atención sin juicio, ¿sí? Tratando de identificar que cada vez que nosotros prestamos atención, que miramos, que nos relacionamos con la experiencia, tenemos opiniones en relación a esa experiencia. Tenemos ideas en relación a esa experiencia que hacen que nos distanciemos un poquito de lo que es la experiencia real, la verdadera experiencia, la experiencia directa, sin que esté mediada por la razón, por el mundo de las ideas. Y también propone una cualidad de aceptación, ¿no? Esto de que todo el tiempo estamos luchando y queriendo cambiar la experiencia presente. Y de repente, ¿qué pasaría si pudiéramos, ¿no? Como simplemente ver la experiencia tal cual está sucediendo, sin querer modificarla, sin querer cambiarla. Mindfulness viene de la palabra sati, del idioma pali, ¿sí? Que, bueno, es traducido como en castellano como atención plena, ¿sí? Y otras definiciones más concretas y por ahí más simples pueden ser el arte de vivir conscientemente, el arte de darse cuenta, el arte de habitar el presente. La práctica de mindfulness nos permite estar conectados con el presente. Y el canal por excelencia que nos conecta con el presente es el cuerpo, los sentidos. Por eso hicimos primero la práctica de los sentidos,
porque desde el cuerpo es que podemos conectar con la experiencia directa, a través de los sentidos. Entonces vamos a desglosar un poquito esta definición para que se comprenda un poco mejor, ¿sí? Prestar atención a propósito al momento presente, ¿sí? La capacidad de prestar atención es una capacidad que todos tenemos. Esta capacidad de dirigir y desplazar el foco de la atención, seleccionando una porción de la realidad o de la experiencia inmediata para percibirla de manera sostenida y voluntaria, ¿sí? A propósito significa deliberadamente. Esto es, yo elijo a dónde dirigir mi atención, ¿sí? ¿Qué percibir de la experiencia directa, inmediata? Y sostenerlo en el tiempo, ¿sí? Voluntariamente. ¿Qué pasa? La atención es muy dispersa, ¿no? Entonces por ahí tenemos una capacidad de sostén de la atención muy limitado. Y para eso practicamos mindfulness, para que cada vez podamos sostener ese foco de atención durante más tiempo. Y el momento presente habla de que podemos llevar la atención a cualquier cosa que esté sucediendo en este momento, ¿sí? Sea lo que sea que esté sucediendo, ya sea internamente en el cuerpo o externamente en el espacio y el contexto que nos rodea. La cualidad de sin juicio, que mencioné al principio, ¿sí? Implica prestar atención desde una cierta actitud de imparcialidad. Esto quiere decir que podemos ubicarnos, ¿sí? Como si fuéramos testigos imparciales de la experiencia, contemplando, observando, notando la experiencia, cómo se va desenvolviendo, ¿sí? Implica un fino grado de discernimiento, esto de distinguir con claridad cada parte de la experiencia. Y algo importante en esta cualidad es que a la hora de practicar y de prestar atención también debemos cultivar otras cualidades, ¿sí? Que son muy importantes a la hora de practicar mindfulness, que son la mente de principiante, la paciencia, la confianza, el no forzar, el no hacer, el dejar ir y la aceptación. Es decir, que de nada sirve que yo me siente a practicar desde la exigencia, desde el miedo o desde la impaciencia de quiero que me salga, sino que poder cultivar también todas estas cualidades a la hora de practicar hacen que los beneficios de mindfulness sucedan, ¿sí? Y por último, la primera parte de la definición, que John habla de una conciencia que surge, que emerge. Cuando prestamos atención a algo que nosotros queremos prestar atención y deliberadamente dirigimos el foco de la atención, aparece la conciencia, ¿sí? Somos los únicos seres capaces de ser conscientes de nuestra conciencia. Y podemos como reconocer a la conciencia como ese espacio amplio, permanente, en donde toda la experiencia que es impermanente y que va cambiando todo el tiempo, emerge, se despliega, transcurre y desaparece, se desvanece, ¿sí? La conciencia de lo impermanente. Y a veces usamos la metáfora del cielo, ¿no? La conciencia como ese cielo vasto, amplio, claro, limpio, y todas las nubes que van sucediendo y que van apareciendo en el cielo, como la experiencia misma, ¿no? Y que van cambiando y que a veces se vuelven más oscuras y más densas y a veces son muy sutiles y claritas. Así que bueno, esto es un poco la definición que queríamos traer, ¿sí? La conciencia que surge de prestar atención a propósito al momento presente, con aceptación y sin juzgar. Y muy bien, entonces,
Esta es la definición, ¿sí? A nivel teórico. Ahora, ¿cómo llevamos a la práctica toda esta definición que por ahí a la mente le cuesta un poco entender y comprender? Vamos a llevarla al cuerpo, ¿no? Voy a dejar de compartir un minuto. Valen, ¿te podés desmutear o te tengo que desmutear? Te tengo que desmutear. Sí. Ahora sí. ¿Cómo trasladamos esto teórico a una práctica, ¿no? Esta definición de mindfulness, ¿cómo la convertimos en una práctica? Si bien hay muchos tipos de práctica, en todas se involucran 4 pasos, ¿sí? Que son sumamente sencillos de seguir, son sumamente sencillos de comprender, después a veces en la práctica puede que no sea tan sencillo seguirlos. En el primer paso elegimos dónde vamos a llevar la atención. Generalmente cuando empezamos a practicar elegimos algún lugar del cuerpo, ¿sí? El cuerpo tiene esta cualidad de estar siempre en el momento presente. La mente, a través de los pensamientos, puede moverse hacia el futuro, imaginando escenarios, haciendo proyecciones, planificaciones, y puede también evocar el pasado, evaluar cosas que sucedieron, imaginarse respuestas diferentes de las que se dieron, ¿sí? Ensayar como otros cursos de acción. También puede moverse hacia el mundo de la fantasía, pero el cuerpo está siempre en el momento presente. Entonces, en el primer paso de la práctica elegimos a qué parte del cuerpo le vamos a prestar atención. Cuando comenzamos a practicar, muchas veces elegimos prestar atención a la propia respiración, ¿sí? Que es un proceso natural, involuntario, que sucede siempre. Entonces, es bastante permanente, si bien se modifica y no hay 2 ciclos de respiraciones iguales, siempre estamos respirando. Entonces, podemos elegir alguna parte del cuerpo, como las fosas nasales o el pecho, en donde podamos conectar con esto que decía Juli recién de la sensación, ¿sí? No me imagino la respiración, trato de no ir nombrando si voy inhalando o exhalando, sino que intento llevar la atención y ser muy consciente de qué sensaciones van ocurriendo en el cuerpo mientras estoy respirando. A veces, por algún motivo, no nos sentimos cómodos prestando atención en la respiración, por ejemplo, cuando estamos muy resfriados. Entonces podemos elegir otra parte del cuerpo, podemos explorar las sensaciones de otras zonas y eso es igualmente válido que prestar atención a la respiración. Ese es el primer paso, elijo dónde llevo la atención. En el segundo paso es algo que ocurre involuntariamente y nos ocurre a todos porque es la naturaleza de la mente. En el segundo paso, involuntariamente, la atención se va y se aleja de ese punto de anclaje. Aparece un pensamiento, una emoción, un ruido, un olor, cualquier estímulo eh, que hace que de alguna manera mi atención se distraiga. ¿Sí? A lo mejor aparece un pensamiento y empiezo a pensar en algo. A lo mejor aparece un olor, un aroma en el ambiente y de repente eso desencadena otra serie de fenómenos. Cualquier otro fenómeno en el momento presente que capta mi atención y me distrae. ¿Sí? Nuestra mente tiene esta característica de tener una atención muy errante. Entonces, esto es natural que suceda. Eh, el tercer paso de la práctica es como el paso clave, el punto en el que nos damos cuenta que la mente comenzó a divagar. Yo elegí sentarme a practicar mindfulness, elegí prestar atención a mi respiración, elegí notar las sensaciones de la entrada y la salida del aire, por ejemplo, en el pecho, y de repente seguí una línea de pensamientos, uno tras del otro, que me fueron alejando de esa elección que había hecho. Entonces me doy cuenta y puedo, esto que decía Juli también recién, de que somos los únicos seres que podemos tomar conciencia de esto, podemos darnos cuenta de que está ocurriendo con nuestros propios procesos mentales. Entonces me doy cuenta y llego así al cuarto paso, que es el de regresar la atención
a ese lugar que yo había elegido. Y acá aparece la palabra amablemente, en este regresar amablemente al cuerpo. eh, Esa palabra es como fundamental, la cualidad con la que decidimos volver a empezar dentro de una misma práctica es fundamental. Eh, y para eso tiene que haber primero un reconocimiento y una aceptación de que la mente naturalmente divaga. Entonces, que nos distraigamos durante la práctica es lo esperable y es lo natural. Lo que nos sentamos a hacer es a reforzar esta capacidad de darme cuenta que estoy distraído y regresar. Y en ese regresar tiene que haber esta cualidad de paciencia, de amabilidad, de amorosidad, porque estamos cultivando y lo que vamos a ver crecer van a ser estas cualidades, ¿sí? La de la paciencia, la de la amabilidad, la de darme el tiempo, la de reconocer que esto se desarrolla de esta manera y la aceptación también, ¿no? De la experiencia tal como se despliega. Porque es real que siempre que nos sentamos a practicar nos encontramos con algo diferente, pese a que lo que encaramos, lo que comenzamos a hacer siempre es igual. Siempre se repiten estos 4 pasos, pero la experiencia con la que entramos en contacto siempre es diferente. Entonces, el objetivo de la práctica no es suprimir los pensamientos, evitarlos, este, acallar emociones. Lo que hacemos es entrenar el proceso atencional para dirigir nuestra atención hacia el cuerpo y unificar en este acto la mente y el cuerpo. ¿Sí? Estos 4 pasos se repiten en todas las prácticas, no importa si son prácticas de movimiento o prácticas que realizamos en quietud, siempre hacemos lo mismo. ¿Sí? Em, para destinar un tiempo a la práctica y para cultivar esta capacidad de darme cuenta y regresar, darme cuenta y regresar, usamos las prácticas formales. ¿Sí? En las prácticas formales lo que hacemos es destinar un tiempo del día a sentarnos a meditar. ¿Sí? Y esta meditación puede ser tomando un tiempo sentado, escuchando un audio, a lo mejor siguiendo pasos que ya tengo aprendidos. También hay otra forma de practicar que es a través de los escaneos, un escaneo corporal, es una práctica en la que dedicamos un tiempo a recorrer el cuerpo con atención, ¿sí? Desde los pies hasta la cabeza o viceversa, vamos explorando con curiosidad y con mente de principiante, como si fuera un juego, las sensaciones que hay en ese momento en cada parte del cuerpo. Intentamos ahí también conectar con las sensaciones, reconociendo la tendencia de la mente a ponerles un nombre, a forzar que haya una sensación que aparezca sí o sí, a veces moviéndonos. Entonces, no, la invitación es a buscar y a conectar con lo que voy sintiendo en cada parte del cuerpo a medida que voy haciendo este escaneo, esta exploración. Esa es otra forma de practicar que nos ayuda mucho a afinar esta capacidad de darme cuenta eh, qué sensaciones están ahí presentes. También podemos practicar moviéndonos y esto resulta muy bueno, sobre todo para los momentos en los que nos genera mucha inquietud estar quietos, que nos genera mucho desafío mantenernos en un estado de quietud. Entonces, hay prácticas que se parecen mucho al yoga, ¿sí? Que toman los movimientos del yoga y nos permiten llevar la atención al cuerpo en distintas posturas que vamos haciendo de manera fluida y de manera dinámica y seguimos una secuencia de movimientos y en esa secuencia vamos trayendo la atención al cuerpo. En los momentos en los que se mueve, en los momentos en los que descansamos entre una postura y la siguiente. También estamos atentos a lo que va sucediendo en el plano de los pensamientos y de las emociones. Y repetimos estos 4 pasos, pero en una práctica de movimiento. Y ese movimiento también puede ser caminando. Hay tradiciones en las que la meditación se hace solo caminando.
Y esto puede ser realmente muy desafiante porque es una actividad que realizamos todos los días, casi de manera automática, que nos sirve para desplazarnos de un lugar al otro. Y meditar caminando implica llevar toda nuestra atención al acto de caminar, al contacto de los pies con el suelo, a la postura del cuerpo, a la secuencia de movimientos que hay que hacer para dar un paso tras otro. Eh, y al ser una actividad que hacemos tan en automático, lo más natural es que la mente se distraiga. Entonces la atención se aleja y lo vuelvo a traer y de nuevo acá, mientras caminamos, podemos repetir estos 4 pasos de la práctica. Pero en fin, en la práctica formal lo que hacemos es esto, destinar un tiempo al día a practicar. Puede ser 5, 10, 15 minutos, 1 hora, no importa cuánto tiempo sea, pero sí destinamos un tiempo y conscientemente nos sentamos a hacer una práctica de mindfulness. Y lo que hacemos ahí es fortalecer la capacidad de darnos cuenta cuando estamos distraídos. Y esto tiene una base de mucha investigación científica de las últimas décadas que nos explican los mecanismos a través de los cuales, mientras vamos practicando, vamos fortaleciendo esta capacidad como si se tratara de un músculo que ejercitamos todos los días en el gimnasio. Fortalecemos esta capacidad de darnos cuenta, fortalecemos ese circuito, ¿sí?, en nuestro cerebro, que es el que nos permite darnos cuenta cuando la atención está distraída y volver a traerla al lugar donde habíamos elegido prestar atención. Y a medida que nos vamos haciendo como más fuertes en esto, tenemos como una mayor posibilidad de desplegar esta capacidad en la vida diaria. Y a esto es lo que hace referencia el concepto de práctica informal. Cuando en las actividades del día a día, en la rutina, en lo que hacemos automáticamente, como salir de la cama, cepillarnos los dientes, eh, cocinar, vestirnos, tomar un vaso de agua, cómo en cada una de las cosas que hacemos todos los días podemos aplicar esta capacidad de darnos cuenta. Entonces, eh, llevamos la atención a lo que estamos haciendo, practicamos también la aceptación y recibimos lo que vaya surgiendo en cada momento. Voy a hacer un paréntesis y quiero comentarles que hay un estudio que se hizo gracias a los teléfonos celulares y a la tecnología, que fue muy extensivo, que abarcó muchísimos participantes, en los cuales se les preguntaba a las personas varias veces al día qué estaban haciendo, en qué estaban pensando, y luego tenían que puntuar en una escala cómo se sentían, ¿sí? Y ese estudio permitió abrir muchas líneas de investigación después a partir del resultado. El resultado fue que cuando las personas tienen su atención puesta en lo que están haciendo en ese momento, no importa si lo que están haciendo es agradable o desagradable, si estoy lavando los platos, si estoy escalando una montaña y estoy en contacto con la naturaleza, lo que sea la actividad que estoy haciendo, mientras mi atención esté puesta ahí, las personas reportan índices más altos de bienestar psicológico, ¿sí? Entonces, si estoy prestando atención a lo que estoy haciendo, probablemente me sienta mejor. Cuando estoy haciendo algo y estoy distraído, pensando en otra cosa, probablemente eh, no me sienta tan bien. Eso tiene que ver con, aparentemente tiene que ver con la desconexión. Entonces, eh, fíjense qué importante esto de poder entrenar en la práctica formal la capacidad de darme cuenta para después llevarla y trasladarla a todas las cosas que hago en la vida cotidiana, ¿sí? A lo largo del día. Bien, me parece que es momento de practicar. Vamos a practicar y después charlamos un poco de los beneficios. Vamos a hacer una práctica de atención a la respiración, a ver si podemos recorrer juntos estos 4 pasos. Con una práctica bien sencilla, bien accesible. Para esta práctica les voy a pedir que intenten encontrar una posición en la que se encuentren
cómodos, en el que sientan que su postura es estable, ¿sí? Incluso si ya hace un poco más de media hora que están en la misma posición, este es el momento para hacer algún ajuste o algún cambio, algo que traiga un poco más de comodidad, una postura en la que podamos estar atentos, erguidos, pero a la vez relajados, ¿sí? Que podamos sostener solo las tensiones que son necesarias para mantenernos ahí en un estado de quietud por unos minutos. Intentando que la columna esté estirada, podemos hacer una rotación de hombros hacia atrás y abrir un poco el pecho, chequear que el mentón esté paralelo a la tierra, la coronilla apuntando al cielo, ver si es posible tener ambas plantas de los pies apoyadas en la tierra y las manos en una postura cómoda, en un lugar que no genere tensión en el cuello. Y a medida que vas asentándote en esa postura, te invito a que cierres tus ojos o bajes la mirada a unos 45 grados, permitiendo llevar la mirada hacia el interior. Cuando cerramos los ojos, ya nos recibimos los estímulos a través de la vista y podemos llevar más fácilmente la atención hacia adentro. Y te invito a que tomes algunas respiraciones un poco más profundas de limpieza, inhalando por la nariz y exhalando plenamente por la boca, un par de veces más, cada uno a su ritmo, permitiendo que tu mente llegue también a este momento y dejando ahora que la respiración vuelva a sentarse en su ritmo natural, orgánico, sin modificarla. Y te invito a que traigas tu atención al flujo de la respiración, al aire entrando y saliendo de tu cuerpo. Y cada vez que te distraigas, cada vez que notes que tu atención se ve atraída por algún fenómeno, amablemente podés regresar y sentir y conectar con tu propia respiración. Podés elegir alguna parte del cuerpo en la que sientas claramente y de manera accesible las sensaciones de cada inhalación y de cada exhalación. Quizás sea el abdomen o el pecho que se expanden al recibir el aire, se contraen al soltarlo. Quizás las fosas nasales, la garganta, en cualquier lugar en el que puedas dejar descansar ahora tu atención. Si la respiración no te resulta cómoda, accesible ahora, puedes explorar las sensaciones de las plantas de los pies o de las manos. En el lugar que elijas,
Deja que tu atención descanse allí. Y cada vez que te distraigas, amablemente regresa a ese lugar, reconociendo que no hay nada que estés haciendo mal. Esto es lo que la mente hace y la práctica consiste en darnos cuenta y regresar y volver a empezar cada vez. Todas las veces que sea necesario, siempre con esta cualidad de amabilidad y de paciencia. Vamos siendo observadores de nuestra propia experiencia, de cómo se despliega la experiencia en este momento, qué pensamientos aparecen, qué sensaciones. Y no intentamos suprimir los pensamientos y deshacernos de las sensaciones, sino que buscamos generar un espacio interno amplio que albergue la experiencia tal cual se manifiesta ahora, intentando permanecer allí lo más cerca posible de tu propia experiencia. Cada vez que notes una dispersión, una distracción, puedes volver a empezar y en eso consiste la práctica. Volver a empezar una y otra vez, todas las veces que sea necesario. Y te invito ahora a que desde ese lugar en el que estás, intentes ir ampliando progresivamente el foco de la atención hasta incluir el cuerpo en su totalidad, que puedas destinar un momento a registrar cómo está el cuerpo ahora y notar qué partes necesitan cierta atención
Quizás alguna parte del cuerpo necesite ser movida. Si notas algún calambre, alguna zona en la que sientas incomodidad o tensión, te invito a que intentes ofrecerte de manera amorosa, de manera cuidada y con mucha atención eso que necesitas en este momento. Puede ser mover el cuello, los hombros, masajear alguna parte del cuerpo, hacer una rotación y de nuevo intentando permanecer lo más cerca de tu experiencia posible. Y de esta manera empezamos esta transición entre la quietud y el movimiento. Y vamos suavizando la postura. Te invito a que cuando decidas abrir los ojos puedas llevar la mirada hacia algún lugar que no sea la pantalla, hacia algún objeto del ambiente, para luego poco a poco volver a conectar con el grupo, con la clase. Bienvenidos a todos nuevamente. Y de nuevo vamos a abrir un ratito el chat. Si alguien quiere comentar cómo fue esta práctica, qué pasó, cómo se sienten ahora. Increíble que bien me siento, gracias, muy relajada. Mucho más relajada. Bien, tranquila, relajada y tranquila. La mente empezó a divagar, pero me volví a traer. Relajada, aunque me fui muchas veces. Muchas veces noto somnolencia al punto de dormirme. Ahí vamos a charlar sobre eso. Tranquila y con ganas de ir a dormir. Bien, la mente divaga y va a divagar siempre en las prácticas y está bueno que eso lo sepamos y lo aceptemos como parte de este proceso, ¿no? Practicar implica encontrarse con esta característica y esta cualidad de la mente. Eh, Cuando nos encontramos con el sueño en las prácticas, también nos encontramos con una información muy poderosa, ¿no? Eh, una información que muchas veces pasamos por alto y es que estamos cansados. Por más que estamos en una hora del día en la que es natural que aparezca sueño, porque estamos al final del día, es un cansancio que muchas veces pasamos por alto y seguimos haciendo, seguimos en un ritmo este, que es muchas veces difícil de seguir. Entonces, está bueno tomar esta información, ¿no? Eh, la relajación puede suceder cuando nos sentamos a practicar, pero también puede que no, ¿sí? Entonces, muchas veces aparece esta sensación de calma, de tranquilidad, de relajación y está bárbaro y bienvenida sea. Y otras veces no, otras veces nos encontramos con cierta inquietud o con ansiedad o con alguna molestia y eso también forma parte de la práctica. Entonces, reconocer que no siempre nos vamos a relajar está bueno para soltar las expectativas, ¿no? Cuando nos sentamos a practicar, eh, tenemos que tener muy en claro que no hay un punto de llegada o un objetivo que querramos lograr, eh, sino que vamos a trabajar con esta capacidad innata que todos tenemos de prestar atención, ¿sí?
Pero muchas veces si el objetivo es relajarme, puede que me encuentre con mucha frustración, que la práctica consista en generar frustración. Entonces hay que estar muy atento ahí con las expectativas. Y cuando aparece esta somnolencia, bueno, está bueno por ahí practicar en posturas que no favorezcan tanto el sueño, ¿sí? Tendríamos que como dar otra clase completamente distinta sobre cómo sentarnos a practicar. Eh, pero bueno, cuando hablamos de una postura digna en meditación, hablamos de sobre todo sostener el peso del torso. Si estamos sentados, no apoyarnos en la silla. Muchas veces eso favorece el no quedarnos dormidos. Porque lo que buscamos con la práctica es practicar la capacidad de estar despiertos y atentos, ¿no? Entonces, si nos dormimos, pasa otra cosa. Pero sí los invito a conectar y registrar esta información valiosa del cansancio, ¿no? Que no es una información menor. Y justamente ahí es donde entran los beneficios de mindfulness y, y de qué nos sirve esta práctica, ¿no? ¿Para qué vamos a destinar 5, 10, 15, 20 minutos de todo nuestro día a sentarnos a prestar atención al cuerpo, ¿no? Como, ¿para qué nos sirven? ¿Para qué practicaríamos? Mm. Justo había una pregunta relacionada a esto, ¿no? Que decía si a partir de que vamos practicando la mente divaga menos. En realidad no divaga menos, lo que sí logramos es darnos cuenta antes cuando empezamos a distraernos. Entonces, mientras vamos desarrollando esta capacidad de percibir conscientemente lo que pasa en la vida, fortalecemos la capacidad de prestar atención al foco elegido. Entonces, cuando la mente comienza a divagar, más rápidamente puedo darme cuenta y regresar. Eso es lo que cambia, ¿sí? Y en la medida que elegimos dónde llevar la atención y la podemos mantener allí, probablemente por algunos periodos un poco más largos de tiempo, ahorramos mucha energía, porque la atención en lugar de estar saltando de un lugar al otro, está un poco más focalizada. Entonces, me parece que ahí respondo un poco la pregunta del chat y también contemplamos estos beneficios desde los procesos mentales, ¿no? Que son fundamentalmente estos, darnos cuenta cuando comenzamos a divagar, eh, no engancharnos a lo mejor en una cadena de pensamientos sí, por ahí ir prolongando un poco más ese periodo por el cual podemos sostener la atención. Y un poco también en relación a lo que surgió en el chat, los beneficios físicos tienen mucho que ver con llevar conciencia al cuerpo y darnos cuenta de lo que pasa en el cuerpo y ofreciéndonos una ventana de libertad para poder ofrecernos lo que necesitamos en un determinado momento. Entonces, el ejemplo más sencillo es, me senté a meditar y me di cuenta que estoy muy cansado, necesito descansar un poco más. Y ahí estoy cuidando el cuerpo y le estoy dando la atención que necesita. ¿Sí? Y así con todas las señales y mensajes que permanentemente nos envía el cuerpo. También hay otros beneficios, como ciertos cambios a nivel cerebral, que están investigados y que suceden cuando la práctica es sostenida en el tiempo y por cierta cantidad de tiempo al día, ¿no? A partir de las 6 u 8 semanas de práctica sostenida, de 40 minutos, 50 minutos al día, empiezan a ocurrir ciertos cambios a nivel cerebral que son muy interesantes y que también son para otra clase completamente. ¿Sí? Sí, Y también desde lo a emocional, nivel, sí. vale, a nivel físico, hay todo un área de desarrollo en relación a la alimentación, ¿no? La alimentación consciente que tanto nos cuesta y que es una manera de gestionar las emociones, ¿no? La comida. Entonces, a través de mindfulness también podemos empezar a desarrollar esta conciencia de qué tanto hambre tenemos o qué tanto estamos intentando tapar alguna otra emoción o gestionar una emoción, ¿no? Desde la comida. Así que Ujú. también la regulación de,
desde lo alimenticio también es uno de los grandes beneficios de la práctica de mindfulness. Mm. Y desde lo emocional, esto de reconocer el mundo emocional, de darnos cuenta que estamos sintiendo en cada momento, y entrar en contacto con esas emociones sin luchar, sin ignorarlas, por más que sean emociones muy fuertes, muy intensas, incluso con las negativas, eh, nos permite al reconocerlas poder gestionarlas de una manera distinta. Entonces me doy cuenta de lo que estoy sintiendo y en ese momento en el que me doy cuenta puedo quizás elaborar una respuesta que me aleje de la reacción automática que habitualmente tengo este, frente a esa emoción. La práctica sostenida disminuye los niveles de estrés, disminuye la ansiedad, eh, nos ayuda a estar más relajados, que es un poco lo que apareció recién después de la práctica, esto de sentirse relajado. Eh, y también tiene un gran beneficio en las situaciones en las que se vive con dolor de manera crónica por alguna cuestión física. eh, al reconocer el dolor y trabajar con el dolor desde la meditación, este, lo que sucede es que lo separamos a ese dolor del componente emocional al cual habitualmente va abrochado, al cual habitualmente va pegado, y eso hace que disminuya el sufrimiento secundario que se ocasiona en torno al dolor. Eh, Estos son algunos de los beneficios como más evidentes y que han sido más estudiados en los últimos años. Tenemos, por suerte, más de 40 años de investigación científica en relación a la práctica. Y siempre aclaramos con Juli que estos beneficios se obtienen de la práctica sostenida, ¿sí? Eh, y en esto se parece mucho a cualquier otra práctica, sea de un instrumento, por ejemplo, o de un deporte. Eh, Hay que practicar mucho hay que practicar sostenidamente en el tiempo, a eso me refiero con mucho, hay que practicar sostenidamente en el tiempo con cierta continuidad para poder percibir y notar estos beneficios. Mm, bien, gracias, Valen. Creo que podemos abrir un espacio de preguntas, ¿sí? Ujú. Chat por ahí para seguir conversando, pero bueno, quien por ahí sienta que ya fue suficiente y tenga que irse, también por ahí dejar el espacio, pero los que se quieran quedar podemos seguir conversando un ratito más, unos minutos más, en relación a preguntas o a comentarios, en relación a la práctica que hicimos o lo que sea que surja. Algo importante por ahí a compartirles es que al principio esta práctica puede ser muy desafiante para realizarla solos. Entonces hay un montón de programas y cursos grupales que por ahí tienen como una manera más Guiada, acompañada. sí, como, y también progresiva de ir entrando en la práctica, esa era la palabra, ¿no? Como, bueno, al principio, bueno, me explican, me guían, ¿sí? Y despacito yo puedo ir incorporando e integrando la capacidad de autoguiarme, de auto darme cuenta de que tengo que volver y no necesito tanto la guía. Así que bueno, eso también para tener en cuenta mucho, ¿no? ¿Cómo puedo empezar a practicar? Tal vez tomando un curso, que hoy sabemos que hay un montón, nosotras damos un programa de 8 semanas, que es justamente esto para aprender a meditar y que puedan incorporar el hábito de la meditación en el día a día. Y eso es, bueno, así nosotras empezamos a meditar y es como un muy buen camino o un muy buen comienzo, ¿sí? También puede ser a través de audios guiados, que también, bueno, les vamos a pasar un mail con algunos recursos para que puedan explorar ustedes. Y, y bien.
Más Bien, o menos. no hay preguntas, por lo menos hasta ahora, ni comentarios, así que vamos a hacer honor también al tiempo. Agradecer, eh, agradecer la participación de todos, el haber llegado hoy, haber destinado este tiempo. Acá hay una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre mindfulness y meditación? Juli, ¿querés responder la voz? ¿La respondo yo? ¿Vale? En realidad la meditación mindfulness es un tipo de meditación. Hay otros tipos de meditaciones, ¿sí? Que utilizan otros focos, por ejemplo, meditaciones que utilizan las visualizaciones. Hay prácticas generativas en donde imaginamos un escenario o que nos vamos a algún lugar. Hay prácticas como un poquito más trascendentales que te invitan como a generar estados de conciencia por ahí más elevados. Entonces, bueno, la práctica de mindfulness justamente es muy simple y lo que tiene también es que como que deja de lado toda parte espiritual o esotérica. Se dice que es la meditación científica, porque tiene mucha validación científica, se estudian mucho los mecanismos que, que tienen acción mientras meditamos. Y, y es una práctica que no necesitas nada para practicar, ¿no? Como para sentarte a meditar, solamente necesitas tu cuerpo y dedicar un tiempo a prestar atención, ¿sí? A un foco elegido. Y ese foco elegido es algo que esté en el presente. Entonces no hace falta ni prender una vela para observar el fuego. O también otra forma de meditar es, por ejemplo, a través de mantras, repetir una frase y mantras. Entonces, bueno, hay un montón de tipos de meditación. Esta es una y nosotras compartimos esta meditación porque es la que nosotras practicamos y es, bueno, un poco también la que está validada científicamente para estos beneficios, ¿sí? Para estos efectos. Ahí también nos piden información. Bueno, si se han suscrito al mailing, también les va a llegar la información sobre los próximos comienzos. El próximo programa de reducción de estrés basado en mindfulness que vamos a dar de 8 semanas empieza en agosto y les vamos a mandar la info. Y hay otra pregunta ahí en relación a la alimentación. Respecto de la alimentación y comer en automático, si recomendamos hacer la práctica antes de comer. Eh, Comemos varias veces al día, entonces en el ritmo de vida que tenemos por ahí, hacer prácticas prolongadas antes de comer es difícil. Lo que sí podemos en el momento que vamos a comer es tomar algunos momentos conectar, para conectar con la respiración, para hacer un escaneo rápido del cuerpo y ver cómo estoy, ¿sí? ¿Qué sensaciones hay? Esto que decía Julia hace un rato, ¿dónde está el hambre? ¿Siento hambre? ¿En este momento tengo hambre? Y mientras estamos comiendo, como práctica informal, llevar la atención a todas las sensaciones. Mientras estamos comiendo, a las sensaciones y conectar con la saciedad. Muchas veces cuando estamos comiendo estamos tan atentos a otros estímulos, o estamos con el teléfono, o estamos hablando con alguien, o estamos enganchados en muchos pensamientos, ¿sí? Y no le prestamos atención al cuerpo. Entonces, afinar ahí el registro del hambre, el registro de la saciedad, el registro del momento en el que estoy comiendo. Alguien había puesto también de elegir los alimentos, y eso es fantástico, ¿no? Elegir qué es lo que me voy a llevar a la boca, algo que realmente constituye un alimento, ¿no? Es ahí, ir afinando y bueno, para que esto sea más fácil, nos fortalecemos con la práctica formal. Entonces, con la práctica formal vamos desarrollando esta capacidad de progresivamente ir dándonos más cuenta de todas estas cuestiones. Claro. Y ahí encontramos el sentido de la práctica formal y por qué nos tenemos que sentar todos los días a meditar un rato, para después poder tener esta capacidad tan entrenada que nos salga automáticamente para conectarnos con la vida, ¿sí? Para conectarnos con cada experiencia que estemos transitando, ya sea agradable, desagradable, desafiante o placentera. Es lo que nos toca y como dijo Valen, desde el estudio científico,
que siempre conectarnos con la experiencia presente nos va a traer mayor bienestar que estar pensando en el futuro, que sería mejor, o en el pasado, que hubiera sido mejor, ¿no? Como Mm, por ahí. ujú. Bien, y la última que respondemos quizás presenciales, presencial en Río Cuarto. Por ahora, Acá presencial en Río Cuarto. preguntan, Valen, sobre que contemos un poquito sobre el curso. Muy a Mm, modo introductorio, el programa es un programa creado por John Kabat-Zinn. Dura 8 semanas, se llama Mindfulness para la reducción de estrés. MBSR por sus siglas en inglés, MBSR. Y es un programa justamente que tiene mucha validación científica, está sistematizado y bueno, justamente tiene el objetivo de poder ir progresivamente integrando la práctica al día a día y instaurar el hábito de la meditación y entenderlo más bien desde el cuerpo. También es un proceso y un programa muy experiencial que bueno, nosotros lo dictamos, somos instructoras certificadas del MBCR. Así que bueno, también en nuestro Instagram tienen toda la información, hay un PDF explicativo, en nuestro canal de YouTube hay una sesión de orientación en donde explicamos bien todo en relación al programa, la metodología, la dinámica, así que bueno, eso también para que tengan en cuenta de una posibilidad de cómo seguir profundizando, ¿no? Después de esta clase se abren un montón de posibilidades y una de ellas puede ser tomar el programa de Mindfulness para la reducción de estrés. Así que bien. bueno, ya están agradeciendo ahí en el chat. Muchísimas gracias a todos los que se sumaron. Em, Esperamos encontrarnos en algún otro espacio. También ofrecemos un grupo de meditación abierto los martes a las 8 de la mañana. Así que también, bueno, les mandaremos toda la información por mail si están suscriptos y si no, pueden dejarnos el mail por Instagram que las agregamos. Gracias a todos por llegar, gracias por los mensajes hermosos que nos están dejando en el chat. Esperamos que nos volvamos a encontrar en este camino de la práctica. Que tengan una hermosa noche. Ah, abrazo gigante.